Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte Llamado. Aquí estoy yo con la misma ropa que en la entrevista con Nicolás Rojas, con la misma ropa, con la entrevista con Germán Surache y ahora con María Catalina Prieto. Ha sido maratónico, no me arrepiento, igual me gusta mucho este outfit, así que no me lo quería cambiar, ya fue como todo muy rápido la transición. Pero tenemos a una otra persona de Colombia. Ya aquí ya no voy a contar más. Yo creo que con María Catalina son 6 personas de Colombia. Y ella también es de Bogotá. Así que hay una racha de bogotanos aquí para esta nueva temporada de Arte Llamado. Próximamente manifestando otras ciudades, otras provincias. Y es muchas gracias, María Catalina, por haber aceptado este llamado, porque tiene una experiencia en el sector cultural muy marcada. Actualmente ella es directora ejecutiva para la Orquesta Filarmónica de Medellín. Realmente yo dije, ya, alguien de Medellín, hasta que me dijo que era de Bogotá, no hay problemas con ello, pero ya me entusiasmé, me dije, "Ay, vamos a cortar aquí el patrón". Pero no, por ahora no. Pero realmente me siento como muy honrada de que hayas podido aceptar este llamado y que nos puedas compartir más sobre tu puesto como directora ejecutiva, ya que ella es alguien que eres egresada de música de la Universidad de los Andes en Colombia. Posteriormente has hecho algunas otras especializaciones en Europa, pero bueno, por cuestiones que, bueno, uno va transitando profesionalmente, pues vean ahora es directora ejecutiva para la Orquesta Filarmónica de Medellín. Entonces vamos a ir ahondando un poco en toda esta evolución profesional hasta hablar un poco sobre la Filarmónica de Medellín. Pero antes de ello voy a dejar que María Catalina Prieto se presente. Bueno, Diana, un saludo para ti y para todos los que escuchan el podcast. Para mí es un privilegio siempre hacer parte de este tipo de iniciativas. Creo que mientras más hablemos de la gestión de la cultura, pues más se va a profesionalizar un sector que es realmente relativamente nuevo. Yo creo que estamos hablando de una profesión que no tiene más de 35 años de historia. Entonces, gracias a ti por la invitación. Como tú decías, yo soy bogotana, pero mi corazón está aquí en Medellín, así que me considero mitad paisa, como decimos acá. Entonces yo creo que ya puedes decir que cortaste el patrón y casi que tienes a alguien de Medellín. Aquí dicen que yo ya tengo paisaporte, entonces bueno, casi que fuera y como te digo, para mí mi corazón está con esta tierra, así que casi que yo soy paisa. Paisaporte. Es que yo no dejo de sorprenderme con las frases entre Nicolás Rojas, que me tira una que otra frase en chileno, y las personas de Colombia. Yo me divierto haciendo esto. Es que ustedes no se imaginan. Yo me río. Yo ahí apago el micrófono mientras la invitada está hablando, pero yo del otro lado me estoy vacilando. A ver, lo vuelvo a repetir. Vos, egresada de música de la Universidad de los Andes, ahora directora ejecutiva para la Orquesta Filarmónica. ¿Cuáles fueron los hitos entre estos dos momentos de tu vida? No, Diana, en 25 años son demasiados, son demasiados. Oh, los hitos, momentos así, hitos, ¿sabes? Yo sé que pasaron muchas cosas, pero dime solo los hitos. No, yo creo que el primer hito fue el momento en el que decidí que yo no quería ser músico. Creo que eso es un hito, marca la carrera en dos, em, porque entendí que efectivamente esta es una carrera solamente para los más versados, ¿sabes? Como que hay muchos que somos solamente buenos, pero creo que la música es para los extraordinarios porque además hay mucha competencia. Entonces yo creo que ese fue un hito y fue un momento crucial porque yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, cuando tú has hecho música toda tu vida y de repente dices, de esto no voy a poder vivir porque no tengo las competencias suficientes, entonces como empezar a descubrir cuáles son esas otras competencias y tratar de abrir un poquito el mundo, creo que ese fue un hito. Luego, cuando descubrí la administración cultural, otro hito, porque me di cuenta que aunque no estoy haciendo música, sí estoy lo suficientemente cerca a poder de alguna manera cambiar el pedacito del mundo a través de la música, que es algo en lo que creo profundamente. Yo creo que nunca he trabajado en ningún lugar donde no sienta que estoy transformando un pedacito del mundo. Y ese momento, cuando yo descubrí la administración cultural, fue el momento en el que yo descubrí mi propósito en la vida, que es precisamente ese, facilitar las cosas para que los artistas
los músicos puedan cambiar nuestro pedacito del mundo. Creo que ese es el segundo hito. Eh, y a partir de eso, más que hitos, yo los llamaría hijos, Diana. Yo tengo muchos hijos regados por el mundo, aunque no tengo ningún hijo biológico, no tengo hijos. Pero tengo muchos de estos hijos que son proyectos. Entonces, el primero de ellos creo yo que es el Día Internacional del Canto Coral que crea María Guinand y el maestro Alberto Grado en Venezuela y con quienes tuve la posibilidad de trabajar para hacerlo todavía más grande. Creo que ese fue un hito importante para mí, me hizo darme cuenta de las cosas que podía llegar a hacer. Después también en esa línea de lo coral, el América Cantat 7 que hago en 2013 y que ha sido pues el América Cantat más grande de la historia, todavía sigue siendo el más grande, con coros de los 5 continentes. Tuvimos en una semana pues más de 60 conciertos, todos llenos. Y yo era relativamente joven, fue el primer cargo gerencial que tuve y me demostró que sí podía hacerlo. Mm, Después de eso, bueno, no, antes de eso, una gira, era un proyecto muy grande con el Departamento de Estado y USAID y la Agencia Antinarcóticos que utilizaba el hip hop como herramienta para hacer prevención de reclutamiento de grupos ilegales y de consumo de drogas en 14 ciudades en Colombia. Fue una gira de 6 semanas de 14 ciudades en Colombia. Tu voz cuenta. Eh, Después de eso, todo el programa de las orquestas juveniles en la Filarmónica de Bogotá y el programa de formación de niños en Filarmónica de Bogotá. Ya después, otro hito, pues llegar a Medellín, de alguna manera parte mi vida en dos. Nunca pensé que me fuera a enamorar tanto de esta tierra y de su gente. Y aquí, pues, haber podido crear el coro Reconciliación, em, el programa Soy Músico, que trabaja con jóvenes neurodiversos. Recientemente nuestro programa de salud mental, que es prevención de suicidio para niños y jóvenes. Y, y el granito de mi vida, que es el privilegio de dirigir esta orquesta maravillosa. Entonces, ese es como el resumen que te dije que iba a ser largo. Sí, no, no, fue muy puntual y me da muchos puntapiés, digamos, para la conversación. Y precisamente estos que estabas diciendo sobre el coro Reconciliación me parece maravilloso porque yo no soy colombiana, pero creo que como latinoamericana puedo comprender que es una historia muy atravesada por la violencia. Y por favor, háblanos sobre el coro Reconciliación. ¿Cómo lograste superar, incluir a las personas y superar barreras sociales, culturales, políticas, para que este proyecto fuera exitoso? Pues Diana, yo te tengo que ser sincera, fue mucho más fácil de lo que nos imaginamos. Cuando estábamos formulando el proyecto teníamos todas esas inquietudes que tú me planteas, entonces decíamos, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Necesitamos una ayuda psicosocial, ¿qué pasa si hay diferencias entre los participantes? Digamos que esto nació porque justo un año después de la firma del acuerdo de paz, para los que no saben, Colombia tuvo el conflicto armado más largo de la historia de esta zona del mundo. El conflicto empieza en 1948 y termina pues hace 5 años. Entonces, digamos que un año después de la firma del acuerdo, nos invitaron algunos miembros de la orquesta a celebrar el Día Internacional de la Paz, pero pues era en territorio, pues en la zona en donde estaban viviendo los firmantes de paz. Y fue muy conmovedor. Fuimos con un ensamble de metales y percusión. Eran solamente 15 músicos. ¿Por qué? Porque no cabían más en el helicóptero. Y fue muy conmovedor ver pues a estos cabecillas que uno veía antes en televisión de Se Busca con una voluntad de paz para que fuéramos un país diferente. Entonces regresamos, yo en ese momento no era la directora ejecutiva, yo era la subdirectora, y regresamos y conversamos con la directora de ese momento. Yo le decía, tenemos que hacer algo, no podemos decir que la misión de la orquesta es música para transformar y no nos podamos y no nos involucremos en esto, en poder mandar un mensaje. Entonces me dijo, listo, busque qué hacemos y lo proponemos. Entonces yo le decía,
digamos, lo lógico habría sido crear una orquesta o un ensamble instrumental, pues porque somos una orquesta. Pero digamos que te conté ya brevemente mi historia con el mundo coral, que yo creo que es muy poderoso, creo que el mundo coral no se le da el papel que merece. Em, había dos cosas que a mí me parecía importante, que fue lo que convencieron a la directora en ese momento. Yo le decía, mire, tiene que ser un coro por dos razones. La primera, porque está completamente demostrado que cuando dos o más personas cantan a una misma voz, se sincronizan los latidos del corazón. A mí me parecía muy simple que si pudieran sincronizar los latidos del corazón de dos grupos tan distintos, con dos historias tan distintas. Entonces, eso fue una razón. Y la segunda razón era porque, a mi modo de ver, con lo que pude estudiar del conflicto armado, em, las personas de los dos lados, tanto los excombatientes como las víctimas, les habían quitado la voz. Estaban en el conflicto porque les tocaba por muchas razones y de alguna manera que cantaran era devolverles la voz. Entonces, con esos dos argumentos, pues ya quedó completamente convencida y armamos el coro Reconciliación. Y fue muy especial, Diana, porque desde el primer ensayo quitamos las etiquetas. Entonces no era como yo soy María Catalina y soy víctima y yo soy Juan y soy excombatiente. No, simplemente llegaban, los convocamos a través de las agencias que se encargan de gestionar cada una de las poblaciones y ellos simplemente llegaban, el director les decía cante, el director los escuchaba y decía, ah, usted es soprano, vaya para la derecha, usted es tenor, vaya para la izquierda. Entonces, naturalmente terminaron mezclándose, naturalmente terminaron queriéndose, porque pues finalmente lo que hacían era todos, el objetivo era montar un repertorio para diciembre, tocar con la orquesta un repertorio de Navidad. Y durante por lo menos 6 meses ni siquiera sabían quién era quién. Sabían su nombre, pero no sabían su historia y ya habían logrado generar un vínculo y cuando ya generan un vínculo, ya no importa de dónde vienes, ya no importa cuál fue tu historia, simplemente que tienes un objetivo común y esa es una de las bellezas de la música. Entonces, esa ha sido la historia del coro. Yo siempre digo que ellos han sido mis grandes maestros porque finalmente, si tú eres capaz de pasar la página y de resignificar un dolor y una historia que no es sencillo, o sea, nosotros tenemos víctimas que han perdido a su esposo, a su hermano, a sus hijos, y también excombatientes que entraron al conflicto a los 14 años, porque básicamente pues llegaron a decir, señora, ¿usted a quién va a mandar? Y le tocaba a la mamá o mandaba a alguno de sus hijos o los mataban a todos. Entonces, finalmente todos, de una manera u otra, fueron víctimas. Y verlos hoy en día que se consideran una misma familia, que llevan ya desde el 2019, llevan tantos años juntos, es muy conmovedor y es una lección para nosotros todos los días que uno tiene peleas, ¿sabes? Entonces uno está en el tráfico y le cierran el carro y entonces uno se muere de la ira y dice, ah, pero esta persona, ¿por qué? Dice uno, pero ¿por qué tengo yo que pelear con esta persona si estos otros tienen un conflicto real, histórico y fueron capaces de perdonar? Yo tengo que ser capaz de perdonar. Entonces, todo el tiempo esa es mi lección y quisiéramos que esa fuera la lección para todos los ciudadanos que no han hecho parte del conflicto, pero que hemos vivido de alguna manera el conflicto por la vía de vivir en este país durante todos estos años. Claro, tu herramienta más, o la herramienta que encuentras más poderosa es las coral, o sea, un coral, una coral. Y eso me parece, este datito de que las voces pueden alinear, o sea, que tienen una conexión con el corazón, con los latidos del corazón, eso yo no lo sabía, así que una cosa que aprendí hoy. Y me parece muy profundo. Claro, no sabía que el Tratado de Paz se había firmado hace 5 años, o sea, realmente muy largo. Claro, porque siempre yo escuchaba un poco las noticias y todo eso, pero no estaba contextualizada, así que gracias por citarlo. Em, y todos los otros corales, o sea, esta coral se hizo, la coral de la reconciliación, Coro Reconciliación se hizo con el equipo de la Filarmónica de Medellín y todas las otras que me estás mencionando, por ejemplo, el Día Internacional del Canto Coral, cómo ha sido llegando a, a concretizar todo. A ver,
el Día Internacional de Canto Coral, esto, donde contextualízanos un poco en este proyecto y también América Canta, me comentas que se reunieron 5 continentes, tengo anotado. Eh, a ver, contextualízanos en estos dos proyectos, porque al parecer como los coros es tu fuerte, así que ¿cómo los vas sacando adelante? Porque, bueno, el coro Reconciliación está en el marco de la Filarmónica, hay el sustento y el respaldo eh, de un espacio ya concretado, digamos, y posicionado en el sector. Y todos estos otros dos proyectos, ¿cómo los vas siempre en equipo, ¿no? Pero cómo se fueron dando? Yo creo, Diana, que no, esto fue hace muchos años. Yo hoy en día ya no diría que los coros es muy fuerte. Yo creo que los coros fue donde yo empecé mi carrera. Digamos, esto fue cuando yo estaba todavía en la universidad, el Día Internacional del Canto Coral. Cuando yo estaba todavía en la universidad, hubo una convocatoria para ser parte de un coro que se llamaba Voces Andinas. Voces Andinas era un proyecto de la Corporación Andina de Fomento que quería tener cantantes en 5 países, los 5 países que en ese momento hacían, em, que en ese momento hacían el Pacto Andino. Perdóname que yo no sé qué es lo que está tipitando, que yo tengo todas las cosas deshabilitadas y no, bueno. Lo que en ese momento era el Pacto Andino, que era Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Entonces había 25 cantantes en cada uno de ellos y nos juntábamos en Venezuela. En ese momento pues era la época de oro donde estaba Gustavo Dudamel, que dirigía pues la orquesta del sistema, y nos reuníamos a cantar con la orquesta también de los 5 países del Pacto Andino. En ese momento tuve la posibilidad de conocer a dos grandes maestros venezolanos, que como te comentaba eran Alberto Grau y María Guinand, y ellos ya tenían esa iniciativa. Ellos, en ese momento, María era la vicepresidenta de la Federación Internacional para la Música Coral, y ellos ya tenían como esa iniciativa de que el segundo domingo de diciembre se pudieran juntar los coros, todos los coros del mundo, a cantar. Yo lo que hice fue como darle un poquito de fuerza a esa iniciativa, y fue mi primera experiencia, digamos, como haciendo cosas globales, em, y logramos pues que cada vez más coros se sumaran a esa iniciativa. Fue una experiencia que te aportó o sea, que te aportó en términos de profesión aprender a colaborar con otros países, al intercambio y todo ello. A veces puede parecer que las experiencias, por más que han sido muy en el pasado, yo las encuentro valioso citarlas de alguna forma, las que puedan tener por ahí porque vos me la mencionaste como uno de los hitos, entonces sé que tiene una importancia para vos. Y aunque haya sido muy atrás en el tiempo, esto puede inspirar a alguien que también está en su etapa de universidad o saliendo de ella y decir, claro, o sea, puedo lanzarme en esta aventura, o sea, ¿sabes? Encontrar como un referente. A veces yo lo veo más de esta forma, ¿sabes? Em, bueno, muchas gracias por comentarnos por darnos un panorama sobre sobre estos proyectos que mencionas y ahondemos un poco más en la administración cultural, porque realmente yo también en ese sentido contigo estoy de acuerdo. Yo empecé estudiando cine y aunque me encanta el cine, o sea, para mí es como una forma de expresión artística que es la que más me mueve a mí y le encuentro un sentido enorme. Pero, sin embargo, transitando esta carrera, me di cuenta que la gestión cultural era algo que me apasionaba mucho, o sea, que es algo que me apasiona mucho, o sea, de crear espacios que puedan poner en valor el trabajo de un artista, es algo que me mueve bastante y es uno de los principales motivos por los cuales creé Arte Llamado. Entonces, introdúcenos a vos descubriendo todo este mundo, porque de ahí viene también viene toda esta capacidad de decisión de encarar un puesto como directora ejecutiva, porque te decís, estoy en la ruta, o sea, let's do it".
Diana, mira, yo creo, y pues estas son cosas que rara vez yo cuento y yo converso, pero teniendo en cuenta que probablemente las personas que van a escuchar este podcast son personas que se están preguntando si deben o no seguir una carrera en la gestión cultural. Yo finalmente creo que esta es una carrera que se va haciendo al andar. No es, yo creo que cuando yo estaba terminando la universidad no dije yo dentro de 25 años quiero ser la directora ejecutiva. No, no, yo creo que esto es algo que se va haciendo al andar. Creo que así las herramientas académicas sirvan para darte un modelo mental. Creo que realmente esa fuerza de la experiencia y de la prueba y el error que uno va aprendiendo, se va probando y va diciendo, sí, claro, por aquí es. Si yo pudiera darles un consejo y digamos que cada vez que me hacen este tipo de entrevistas, Diana, a mí me sirve mucho porque me sirve para mirar el espejo retrovisor y me sirve para precisamente lo que decías, como qué me ha enseñado cada una de las cosas que he hecho en la vida. Y yo creo que una de las cosas más importantes que yo he hecho es hacerlo todo y hacerlo con miedo. Puede parecer un consejo muy bobo, pero yo creo que es la única manera en la que nosotros nos probamos que sí somos capaces. Entonces, es atreverse, puede que resulte, puede que no resulte, pero siempre por lo menos hay un aprendizaje. Y yo creo que en muchos casos he estado muy joven y he sido muy inexperta antes de emprender alguna de estas cosas que te estoy diciendo. Por ejemplo, en el caso del America Cantat, en el America Cantat, yo llegué a ese cargo también por casualidad. Tenían una gerente antes que llevaba 2 años trabajando para el evento y cuando yo asumo el evento, faltaban 8 meses para la inauguración y no había nada, no había un solo patrocinador, no habían reservado los hoteles, no había un solo artista, no había nada, absolutamente nada. Y aún así yo dije que sí. Hoy en día digo, de pronto si me lo dicen hoy, digo que no, porque claro, uno con los años se va volviendo más cobarde porque tiene más que perder. En ese momento de la vida yo tendría, creo que no tenía 30 años. Eh, y dije, listo, vamos a hacerlo. Y en 8 meses conseguí fondear todo un festival de 10 días, logré traer coros de los 5 continentes, logramos las inscripciones de todos los participantes, convenios con hoteles, convenios con aerolíneas, un gran canto coral en la Plaza de Toros, donde todos cantaban en unísono, un desfile por una de las vías principales de Bogotá, que es la carrera séptima, donde cada uno de los coros estaba con sus trajes típicos. O sea, fue un evento muy grande que yo cuando miro atrás, el equipo que teníamos era 3 personas, de resto eran voluntarios, y montamos una cosa gigantesca. Donde los coros iban desde los Philippine Madrigal Singers hasta el Coro Nacional de Rusia, los Swingle Singers, bueno, o sea, fue una cosa un poquito loca. Pero todo esto va para decirte que esta es una carrera que se hace a partir de atreverse, de probar, de arremangarse, como decimos acá. Y a pesar que la carrera se llama Administración Cultural o Gerencia Cultural, le llaman unos, eh, nunca puede ser el gerente que solo está aquí en esta silla, en el escritorio y que crea desde el escritorio. Esta es una carrera de territorio y no de escritorio. Hay que ir, hay que entender cuáles son las necesidades de la gente, hay que comprender cómo están los artistas, porque lo que hacemos en últimas es gestionar artistas. Y los artistas, tú lo sabes, finalmente son pasión y son emociones. Entonces hay que comprender cómo funcionan. Entonces yo creo que eso es esas herramientas que yo he ido ganando en esos sentidos, más allá de lo técnico, porque claro, lo técnico es formula un proyecto y aprende a formular un proyecto y aprende a hacer consecución de recursos y claro que eso tiene una ciencia detrás eh, pero yo creo que el gran chiste es ese, es atreverse, es ser distinto, es saber combinar lo racional con lo irracional y una mezcla un poquito de locura, eso es lo que hace creo que un gran gestor cultural. No quiero romantizarlo tampoco, pero tenemos que decir que la gestión cultural, pues,
puede ser muy demandante porque tienes que muchas veces trabajar en colaboración con el gobierno, con lo privado, y esto también puede ser muy retador. Como vos me comentabas, como parte de tu experiencia, que en 8 meses tuviste que fondear un festival, llenando, tú sabes, encontrando los patricios, pat, uy, los, los uy, se me fue la palabra, Patrocinadores. patrocinadores, hace mucho tiempo que no la digo. y, y bueno, hay cuidar muchos aspectos del festival para que funcione correctamente. Entonces, porque hay este lado también, o sea, este lado en el que vemos al artista en escena dándolo todo, pero está el lado logístico. Y esto imagino que hace parte también de tu rol como directora ejecutiva, o sea, como propósito de introducirnos a tu rol, a tu actual rol como directora ejecutiva, también creo que vas a poder hablarnos más sobre eh, todos estos aspectos que implica la gestión cultural también, o sea, el lado de negociación, los patrocinios, ilústranos. Sí, yo creo que realmente esa es la gestión cultural. Yo creo que hay que empezar, Diana, por decir que hay dos tendencias o dos miradas de la gestión cultural, dos escuelas de la gestión cultural. Una es la centroeuropea y otra es la anglosajona. Entonces, digamos que la centroeuropea es una visión que funciona muy bien, por supuesto, en Centroeuropa todavía. Mi teoría es que no les va a quedar mucho tiempo de eso. Y es esos países y esa escuela donde la cultura está altamente subvencionada. Entonces, al estar altamente subvencionada por el Estado, eso implica que las competencias de un gestor cultural en España, en Francia, en Bélgica, Luxemburgo, bueno, todo esto, básicamente son competencias de cómo puedes hacer formulación de proyectos, cómo puedes tener un relacionamiento con el Estado, pero hasta ahí. Y ese es el gestor cultural que ha funcionado mucho también en Latinoamérica, porque Latinoamérica tiene una herencia de la escuela centroeuropea, en la que buena parte de las organizaciones culturales existen solamente porque hay apoyo del Estado y, por ejemplo, los artistas están muy acostumbrados a participar por estas subvenciones públicas que dan las ciudades o dan los gobiernos nacionales. Por otro lado, la escuela anglosajona es una escuela mucho más centrada en que si bien el gobierno aporta algo por la vía de grants o subvenciones, es en realidad las personas naturales, la venta de productos y servicios y las empresas quienes realmente por la vía de patrocinios y de apoyos eh, sostienen estas organizaciones en términos financieros. Eh, Te digo que las competencias en esta segunda escuela son mucho más gerenciales, por supuesto, porque entonces es ir a conseguir esos recursos, ver cómo me relaciono con el público, ver cómo los productos que yo genero dentro de la organización pueden ser relevantes para el público que me los va a comprar, bien sea la persona que compra una boleta o la empresa. Son dos visiones completamente diferentes. Yo me formé en la primera, con lo cual cuando llegué a Medellín, porque en Medellín la forma como funciona aquí no hay ninguna organización cultural que sea pública, todas las organizaciones culturales en Medellín son privadas, son entidades sin ánimo de lucro. Entonces, cuando llegué a Medellín y me di cuenta que todas las competencias que tenía, con las cuales yo pensaba que era una gran gestora cultural, no me servían para nada, me estrellé contra la pared porque me di cuenta que tenía que aprender a gestionar recursos, aprender, de alguna manera, aprender a manejar esto como una empresa. Si bien es una empresa con un propósito social muy lindo, finalmente yo todos los días me levanto sabiendo que tengo que conseguir los recursos para pagar la nómina de los músicos a final de mes. Y eso te cambia completamente, porque en el primer modelo básicamente lo que tú tienes que pensar es, me dieron unos recursos y con ese recurso, ¿yo qué puedo hacer? Y listo, básicamente te vuelves es un distribuidor de recursos. Con lo otro es, yo quisiera hacer esto, pero tengo 0 pesos, $0, 0 euros.
¿Cómo hago que lo que yo quiero hacer sea lo suficientemente atractivo y relevante en el tiempo para que me genere los ingresos para hacerlo? Es una lógica un poco difícil, pero a mí me gusta mucho más la segunda. Primero porque he aprendido a hacerlo muy bien. Segundo porque se ha convertido en mi obsesión de vida de los últimos 10 o 15 años. Y es que efectivamente comprendamos que este es el modelo que va a funcionar en el mundo entero. Lo estamos demostrando. O sea, tú estás en Europa y Sí, yo quiero confirmar lo que estás diciendo porque estoy en una maestría en gestión cultural en París y con una especialización en espectáculo vivo, pero está muy orientado al teatro. Y wow, o sea, realmente los teatros están para los teatros y las personas que trabajan en los equipos que hacen parte de este espacio, trabajan para estar en cero, solamente para no estar en negativo. Solo para estar en cero, o sea, no aspiran a tener ningún margen de ganancia, solo estar en cero. Y ni siquiera pueden ganar más de lo que el gobierno les está dando como apoyo, porque eso significa que pueden solventarse solos. O sea, yo también cuando lo descubrí estaba muy choqueada, porque Perú es un país muy neoliberal y también se maneja mucho por lo privado. Entiendo que hay muchas subvenciones por parte del Ministerio de Cultura, pero como todo Ministerio de Cultura, o sea, es evidente. Pero creo que por fuera de eso hay mucho lo privado que se maneja. Y entonces, detener esto, y luego en Argentina tengo que decir que hay mucho la autogestión, que aunque el gobierno también subvenciona muchas cosas y es una cuestión muy cultural, lo cual respeto mucho, hace parte de la historia del país, pero las mismas personas saben que van a tener que autogestionar sus proyectos, ¿no? Y eso hace que crees unas skills de, ok, ¿con quién me asocio? ¿Con quién colaboro? ¿Dónde puedo ponerme aquí para que me vean? Entonces, eso como te despierta, despierta el espíritu anglosajón al final, ¿no? Del que me estás hablando. Así que yo confirmo mucho que al menos solamente puedo hablar por el de Francia y puntualmente el de París está muy subvencionado. Y incluso ellos ya están empezando, y solamente hablando de la industria cultural parisina, están empezando a darse cuenta de que van a tener que empezar poco a poco a la transición al privado. O sea, de ser una especie mitad subvención, mitad privado. Porque se están dando cuenta de que cada año que pasa se van cuestionando por qué el gobierno tiene que subvencionar tanto la cultura. Y eso no significa que se tenga que dejar de hacer cultura. Quizá el gobierno no quiera hacerlo, pero eso no quita que hayan profesionales en la zona con mucho potencial y con muchas ideas y a poner en escena y entretener a las personas. Entonces, ellos, eso también lo he escuchado, está muy marcado de querer pasar poco a poco a lo privado, si no es totalmente a lo privado. Pero después, incluso las personas que están, incluso los espacios que están subvencionados por la Municipalidad de París, buscan tener una mirada en la estrategia bastante anglosajona, porque al final reservan las salas para lo privado, tienen una tienda del teatro en el cual venden merchandising del teatro, tienen un café, algunos tienen un restaurante. Entonces son todas esas herramientas, no, digo, extensiones de que te pueden generar un margen de ganancia que para ellos en este caso les sirve para sobrevivir, pero que el privado lo ha estado haciendo desde siempre, ¿no? Entonces, esto me encanta lo que estás diciendo. Realmente me encanta que lo hayas traído a colación porque es la realidad, o sea, aunque es ideal que el gobierno tendría que apoyar más estas iniciativas, la verdad es que no podemos esperar su entera voluntad. Y hay profesionales como vos, y yo también creo que apunto más a este tipo de enfoque anglosajón, porque además lo encuentro un poco más divertido porque no te limita solo al gobierno, sino que te da un poco de versatilidad, o sea, te crea una versatilidad de no limitarte en términos de colaboraciones. Y eso lo encuentro ventajoso porque puedes llegar a tocar colaboraciones no solamente locales ni nacionales, sino también internacionales. Entonces, bueno, si tienes algo más que agregar al respecto, sí, no, no solo eso, sino que efectivamente lo que tú dices, yo creo que finalmente ese enfoque totalmente subvencionado hace que las plazas de trabajo para los artistas sean pocas,
¿Por qué? Porque finalmente pues el gobierno sí puede subvencionar una orquesta, un coro, una ópera, digamos en el mejor de los casos, pero no puede subvencionar nuevas iniciativas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entra, te estoy hablando pues de la música que es como mi fuerte. Entonces, tú tienes una orquesta, la Orquesta Nacional de París o la Orquesta Nacional de España, que tiene 120 músicos. Pero claro, el que se gana una plaza entra a los 18 años y se va a los 70 cuando se jubila. Con lo cual, la posibilidad de tener nuevas plazas es muy poca, mientras que los conservatorios siguen recibiendo y siguen recibiendo y siguen recibiendo gente. Entonces, cuando se gradúan, no tienen la posibilidad de trabajar. ¿Qué pasa? En un ecosistema más sano, como digo yo, un ecosistema cultural más sano, si hay iniciativas culturales privadas que generan puestos de trabajo para los artistas, pues cada vez más hay más posibilidades de tener un trabajo digno y un trabajo justo. Hace poco estaba en Londres, donde me di cuenta que cada vez más hay músicos que deciden hacer una transición hacia otras carreras porque lo que están ganando ya ni siquiera les sirve para pagar la gasolina, para ir hacia los ensayos. Entonces, si el mundo no hace una transición hacia este modelo mixto o completamente privado, esto no va a funcionar, porque ya no hay, como dice Rubén Blades, no hay cama para tanta gente. Entonces no hay posibilidad de que existan esas plazas. Entonces, como te decía, esa ha sido mi obsesión de que efectivamente todos los que hacen, porque desafortunadamente la gran mayoría de latinoamericanos se van a estudiar a Francia o se van a estudiar a España, con lo cual el modelo de la gestión cultural que tienen es el modelo centroeuropeo y es lo que aspiran, ¿no? Entonces, es que porque el gobierno no financia las iniciativas culturales, es que debería. Entonces, mi obsesión en los últimos años ha sido un poquito evangelizar a la gente en el modelo anglosajón, demostrar que es posible, demostrar que sí se puede ser una organización muy saludable con este modelo. Y pues a raíz de eso creé este proyecto que se llama Somos Organizaciones Sostenibles. Y básicamente pues que está en culturasos.com y ahí hablo pues como de todos los pasos para convertirse en una organización de este tipo, que es un modelito muy sencillo, pero que funciona y que pues cuando yo llegué a esta orquesta hace 7 años teníamos para sobrevivir 3 meses porque estábamos al borde de la quiebra y hoy en día pues somos una organización referente no solamente en Medellín, sino en Colombia y en América Latina, precisamente por nuestro modelo de gestión. Y háblanos un poco más sobre ser directora de la Orquesta Filarmónica de Medellín. O sea, ¿cuál es tu workflow? ¿Cuáles son tus misiones? O sea, danos un pantallazo sobre este puesto para poder conocer. O sea, cuando uno habla de ser directora ejecutiva, en este caso para la Orquesta Filarmónica de Medellín, ¿cuáles son tus tareas, tus consignas? Bueno, la primera es conseguir los recursos para el funcionamiento de la entidad. Digamos que esa es si yo tuviera que hacer solo una cosa y no hacer nada más, es conseguir los recursos. Eso entra solamente en cabeza mía. Por supuesto, tengo un equipo que me apoya en esa tarea, pero es mi principal tarea, que estamos hablando más o menos de 3 millones de dólares al año, que para una organización como en Colombia es bastante. Em, Esa es mi primera tarea. La segunda, el relacionamiento con mi junta directiva. Yo tengo una junta directiva como cualquier non-for-profit, entidad sin ánimo de lucro. Ese relacionamiento con la junta es importante. Lo tercero es, digamos, todo lo que tiene que ver con las relaciones públicas y el posicionamiento de la organización a nivel local, nacional y global, como establecer esas alianzas de las que tú hablas, no solamente con organizaciones del sector, sino con organizaciones de otros sectores, generar colaboraciones. Y una última que no siempre es así, digamos que dependiendo de la orquesta, el director ejecutivo tiene responsabilidades de programación y artísticas y en algunas otras no. Hay otras que tienen por un lado un director artístico y por el otro lado un director ejecutivo. En mi caso yo tengo las dos por decisión propia, porque ahí sí, como tú decías, es lo que me hace feliz. Entonces, finalmente, así yo haya estudiado muchas cosas después,
creo que el corazón y el modelo mental del músico no se cambia. Entonces, a mí me interesa mucho seguir involucrada en qué artistas invitamos, qué obras toca la orquesta, qué programas sociales nuevos tenemos, qué necesidades sociales empezamos a suplir. Entonces, para mí esa creación permanente es súper importante. Entonces, esa es la otra de mis tareas. Y la última diría yo que gestionar el talento humano, tanto en los administrativos como los músicos, y gestionar el talento humano va desde entender sus necesidades hasta asuntos transaccionales de cómo les vamos a pagar, cuál es el plan de compensación, bueno, todo ese tipo de cosas. Eh, Esas son como las principales tareas de uno como director ejecutivo, aparte pues de la representación legal y bueno, todas estas cosas. Claro, súper, qué interesante, qué denso, qué denso. Vos llegas como directora ejecutiva y cuál es ese skill que tuviste que desarrollar, que dijiste, wow, esto tengo que aprenderlo para que este puesto pueda funcionar? Bueno, yo creo que fueron dos. Primero, yo antes de esto, todo lo que había hecho, como te decía, era más programación que otra cosa, entonces pues como programar las obras, no sé qué, y producción. Entonces, te va a parecer chistosa el skill que te voy a decir, pero fue una de las cosas que más me costó trabajo, y era que yo era como Mark Zuckerberg, yo me vestía igual siempre. Entonces yo me vestía pantalón de drill, camisa blanca, y siempre porque era mucho más fácil en la producción no estar 10 horas, 11 horas, 12 horas parado, estar con ese atuendo. Claro, llego a la dirección ejecutiva, una de las principales responsabilidades son las relaciones públicas y me tocó cambiar mi ropero. Además, en una ciudad como Medellín, que es la capital internacional de la moda, entonces me tocó aprender a vestirme de otra manera, a descubrir un estilo diferente, y eso me costó mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo. Mm, y lo segundo, en esa misma línea, finalmente uno como productor siempre está muy tras bambalinas, uno no está al frente. Entonces, todas las habilidades que tenían que ver con estar al frente, que de alguna manera la gente piensa que es solo consecución de recursos, pero la consecución de recursos implica una relación personal y establecer vínculos con las personas muy fuertes, porque tú no le vas a dar dinero a alguien en el que no confías. Entonces, para establecer esa confianza, pues tienes que generar unos vínculos que para mí, pues, fue difícil desarrollar esos skills, porque lo que te digo, yo siempre estaba tras bambalinas, muy práctica, muy ejecutiva, en el sentido de hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Yo tenía pues mis matrices, pero no tenía que relacionarme tanto con la gente. Y ese fue un skill que tuve que desarrollar. Qué fuerte. Qué lindo que lo tengas mapeado, o sea, que lo reconoces que eso ha sido y lo de bien vestirse. Claro, yo también yo siempre supe que, y esto es como un paréntesis en realidad, nada que ver, pero quiero hablar de ello, es como, siempre sentí como este gusto por bien vestirme, pero no me encontraba en mi forma de vestirme. Y es desde que llegué a Francia, porque siento que ahí está yo lo encuentro un poco más democratizado poder vestirte bien con poco dinero y que sea una buena calidad. Entonces, y eso fue como, wow, revolucionó mi armario, o sea, me encuentro mucho, o sea, es un proceso llegar a decir, a sentirse cómoda con lo que uno se pone, o sea, parece una pavada, o sea, pero realmente encontrarse en vestirse bien, en decir, este tipo de pantalón es el que me va a mí, ¿sabes? No es el pantalón tendencia que ha salido en tal tienda, no. Yo, ya al menos yo sé, este tipo de pantalón sí me va a ir, ese no me lo pondré jamás. Este tipo de polo, cosas, ya sé, el corte, todo, antes de Navidad, me hice mi autorregalo de Navidad y me fui a comprarme un vestido y cuando lo vi dije, esto puede quedarme. Me lo probé y me quedaba espectacular. O sea, nunca me sentí tan cómoda en el corte, en el diseño que tenía el vestido. Y me sentí muy feliz porque encuentras algo en lo que sientes que es un match para tu cuerpo.
¿sabes? Y que además te hace como feliz. Entonces, nada, es como, yo te acompaño en el proceso de decir que tuviste que aprender a vestirte porque yo también viví por ese proceso, siento que ahora me siento mucho más cómoda, ya no pierdo el tiempo en estar viendo qué me voy a poner, ¿no? Más o menos ya sé qué es lo que va conmigo y por ahí no me pongo tanto la cabeza. A veces intento innovar cosas, pero por la tendencia es más o menos saber cuál es el tipo de corte que me va a mí. Y lo otro de tratar con las personas, claro. ¿Y has tenido como algunos mentores que te gustaría poner en valor de decir, esta persona me impulsó de alguna forma? Totalmente, totalmente, Diana. Esa creo que es como el otro consejo que yo tengo y es déjense aconsejar, porque yo creo que las cosas que yo he podido lograr en mi carrera no las he logrado sola, nunca. Las he logrado porque he estado en el momento correcto. He trabajado mucho, por supuesto, yo soy una hormiguita, pero además de eso, siempre he estado en el momento correcto con la persona correcta. eh, y he encontrado desde, como te digo, o sea, María Guinand, cuando yo tenía 21 años, que me dijo, eh, tú tienes madera para esto, hasta mi primer jefe en la Federación Internacional del Canto Coral, que se llamaba Jean-Claude Wilkins, un belga, maravilloso, que también me enseñó muchas cosas en la vida. Y uno dice, pero tan pronto en la carrera no le puedo aprender nada. Claro, claro que le aprendí muchísimo en ese momento de la vida. Era muy joven, pero le aprendí muchísimo. Y ya más recientemente, yo creo que la persona que más me ha inspirado, en realidad son dos, que son para mí los gestores culturales más importantes del mundo. Michael Kaiser, quien fue presidente del Kennedy Center muchos años, 12 años. Michael tiene un fellowship que hace en Washington, y cada año escoge a administradores culturales del mundo entero para, para ser su mentor a través de este fellowship. Yo fui la primera colombiana que fue elegida para ese fellowship, eh, y, y a mí, pues yo ya había leído todos los libros de Michael Kaiser, yo llevo 10 años estudiando a Kaiser, pero haber estudiado con él directamente y saber que está a un correo de distancia y que cuando tengo un problema él me lo puede solucionar o por lo menos me puede hacer las preguntas para yo solucionarlo, para mí ese es un privilegio de la vida. Y estando en el fellowship, conocía a su discípulo número uno, Brett Egan, y Brett también yo también lo considero mi mentor. En la sala de mi casa yo tengo una foto básicamente con Brett y con Michael porque son como mis mentores y es un privilegio, digamos, como pasar de la literatura porque ellos son los autores de los grandes libros de la administración cultural y saber que uno los tiene al alcance del teléfono y que cualquier problema que tenga ellos lo van a solucionar, y son de por vida. Yo creo que los mentores ahí están, o sea, no es solamente como lo conocí en un momento y me dio una charla, sino están genuinamente interesados e involucrados por la carrera. Y creo que todo el mundo debería tener ese tipo de personas. Creo que, y no solamente son esas personas como con una gran carrera o muchas veces lo que uno necesita es simplemente esto, ¿sabes? Estas conversaciones, porque te abren puertas, tú puedes como decir, ay, venga, esto que me está contando Diana, yo lo podría aplicar en esta otra situación. Creo que nos falta colaborar mucho como latinoamericanos. Creo que no tenemos esa costumbre, que sí la tiene, la tiene mucho el europeo y el americano, pues el norteamericano, tienen mucho esa costumbre, ¿sabes? La Asociación Nacional de Orquestas, la Asociación Nacional de Teatro, la Asociación, y básicamente esos espacios que ellos tienen no es para otra cosa que colaborar y es lo que llaman los gringos el peer mentoring o el mentoring entre iguales. Y aquí lo aplicamos mucho. Yo tengo una gran amiga que es la directora del Ballet Metropolitano de Medellín. Y a veces ella sube, tenemos la oficina muy cerquita, sube a mi oficina, me dice, ¿me invitas a un café? Sí, tengo este problema, ¿qué se te ocurre? Mira, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no se te ocurre tal cosa? Y al revés, yo le digo, ¿qué hago? Tengo este lío. Entonces, muchas veces se nos olvida que también en los colegas podemos encontrar esa mentoría. Siempre pensamos que la mentoría tiene que ser como el gran señor canoso, sabio, pero entre pares podemos también ayudarnos y creo que falta mucho ese colegaje, ese hermanaje,
para entender que si te estoy contando mi problema, no me pongo en una situación de vulnerabilidad, no pasa nada, no te vas a aprovechar de él y al revés. Así que para mí hay mentores cada 8 días, que encuentro aprendizajes en todo. Y creo que esa es una de las habilidades que tengo. Yo creo que ya a esta edad uno sabe, Diana, qué habilidades tiene y qué habilidades tiene que desarrollar. Y esa es una de las habilidades que yo tengo, estar aprendiendo todo el tiempo, aprendiendo de absolutamente todo. Entonces, sí, yo dirijo una orquesta sinfónica, por supuesto, creo en el poder de la música sinfónica, pero, por ejemplo, asisto a conciertos de reggaetón. ¿Por qué? No me gusta. O sea, si es por el gusto, no me gusta el reggaetón, pero la producción que hay al interior de un concierto de reggaetón es impresionante. Y siempre trato de entender por qué a la gente le parece costoso pagar una boleta de $20 para entrar a un concierto de música sinfónica, pero no le parece costoso pagar una boleta de $250 para entrar a un concierto de reggaetón. Entonces, digamos que todas esas cosas, ahí también hay muchos aprendizajes. En conversar con la gente hay muchos aprendizajes. En ver al público y cómo reacciona el público hay muchos aprendizajes. Em, digamos que como para cerrarte esa respuesta a una pregunta muy corta, una respuesta muy larga, una pregunta muy corta es, la mentoría está en absolutamente todos los días de tu vida, tú encuentras mentores. Gracias por la respuesta. ¿Viste lo que hizo Yandel? Que es también un reggaetonero que hizo un concierto con una orquesta. Con la orquesta de la Universidad de Miami, el producto es precioso, los arreglos son maravillosos. O sea, me quedó muy sorprendida lo innovador. Que, o sea, no sé si esto había ocurrido antes, probablemente sí, quizá no, no estaba al tanto, pero bueno, como yo conozco, he escuchado a Yandel y cuando lo vi en una orquesta dije, ¡ah! ¡Qué genial! O sea, creo que es una colaboración que te permite descubrir este mundo. O sea, que a un público cotidiano de reggaetón que no está tan embebido en las orquestas y que te aparece un reggaetonero con una orquesta, dice, esto suena bien. Puedo intentarlo un día, quizá. O sea, me parece un buen approach. ¿Ustedes ya han intentado algo parecido en la Orquesta Filarmónica de Medellín? Claro, es una de nuestras, Con Fate o con Karol G. ¡Ah! y pues digamos que con reggaetoneros nunca lo hemos hecho, no porque no hayamos querido, sino porque no hemos encontrado el ok de ellos. Digamos que desafortunadamente el reggaetón, como tiene tantas personas en la cadena de valor, no nos han dicho que sí, pero lo hemos hecho con hip hop, por ejemplo, lo hemos hecho con rock, lo hemos hecho con salsa. Entonces hemos tenido Gilberto Santa Rosa, hemos tenido a Omar Portuondo, hemos tenido en hip hop, hay una banda aquí de hip hop que se llama Los Petit Felas, hemos estado con los Petit Felas. Ahorita en 8 días tenemos la versión sinfónica de la banda uruguaya No Te Va a Gustar. No, qué locura. Sí, sí, es una de nuestras especialidades, hacer las fusiones, así las llamamos. No, está genial. Ay, qué lindo. Bueno, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos. Siempre queda corto, pero si a ustedes igual les queda corto esta conversación, a los oyentes o los espectadores, pues saben que en la descripción van a encontrar los links para que puedan contactar a María Catalina a través de su LinkedIn. No sé si estás en Instagram de repente también, pero bueno, en LinkedIn seguro que la van a encontrar. Y si tienen alguna otra pregunta, pues estoy segura que ella va a tomarse el momento para poder verlo y responderles desde el conocimiento que ella pueda tener para hacerlo. Y ha sido todo un placer. Y antes de cerrar la entrevista, realmente, muy brevemente, las dos últimas preguntas. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado en el proceso de dedicarte a lo que te gusta? El peor consejo, qué pregunta tan difícil, Diana. Más que consejo es algo con lo que uno se encuentra todo el tiempo y es, no es posible o no vas a ser capaz. Porque existe un riesgo muy grande de que lo creas. Yo no creo en eso, yo creo que absolutamente todo en la vida es posible, yo creo en el mundo de la posibilidad. Pero claro, claro que es difícil, es un mundo en el que hay cosas que es difícil, pero sí, es la frase que aún hoy me la siguen diciendo y mi cerebro como que se apaga cuando me dicen esa frase, no la entiendo, pasa por ahí y sigo derecho. Pero cuando era joven sí me angustiaba mucho. Sí, ¿y cuál ha sido el mejor consejo o el más reciente que te hayan dado?
El mejor consejo, no, mira, yo creo que sí es el mejor consejo. Me acuerdo mucho, el día que me nombraron a mí en este puesto, el presidente de la junta directiva me dijo, sé tú misma, no quieras parecer alguien más ni ser alguien más. Sé tú misma y las cosas te van a funcionar. Parece un consejo muy bobo, pero es lo que más me ha funcionado a mí en este cargo, es ser yo misma. Y eso es lo que yo les aconsejaría, la autenticidad ante todo. Sí, sobre todo a la comunidad de mujeres que nos escuchan, sean auténticas. Que este espacio, yo es algo que digo, le digo mucho, a que he notado, digamos, porque yo no soy mucho de tener amigas mujeres, no sé por qué, pero en este podcast eh, quiero priorizar una programación femenina de mujeres que estén creando impacto en Hispanoamérica. Y me encanta, o sea, me inspira mucho todo lo que van logrando y creo que algo que se va repitiendo en cada una de ellas es creerse el cuento, o sea, creerse que son eso, creerse que son programadoras culturales, creerse que son una de las mejores curadoras de exposiciones, creérselo, ¿sabes? Y eso me encanta, o sea, me encanta, no hay mejor. O sea, creo que sobre todo cuando uno está en sus veintes, necesita escuchar estas cosas porque es fácil caer en una serie de estereotipos, frases y todo eso. Cuando uno está en sus 20, como vos decías, el no puedes hacerlo es como, ¡ah! Te impacta mucho. Entonces, para mí como el podcast sirve también en paralelo como una especie de terapia y de mindset a construir, sobre todo como mujer, ¿no? Y así que nada, muchas gracias, María Catalina. Ese nombre me encanta, María Catalina. Es muy colombiano también. Creo que lo he visto en una serie, esta chica. Ay, ¿cómo se llama esa serie? No me acuerdo, pero bueno, en fin. Ha sido todo un placer tenerte aquí. Muchas gracias por abrirte más, por abrirte y compartirnos sobre tu puesto, sobre los logros y los hitos que has tenido en tu carrera y hablar sobre este tema de lo privado, de lo público, que realmente me sumo a esa conversación. Aunque estudio en Europa y palpito un poco la cultura de aquí, francamente no sé por qué, pero yo me inclino mucho más por estar en constante negociación y todo por lo privado. O sea, no sé, es un sistema que me llama mucho más. Em, Así que ya saben, Arte Llamado se encuentra en YouTube, suscríbanse, se encuentran en las diversas plataformas de podcasting, pueden dejar un aviso allí, se encuentra en Instagram, Arte Llamado todo junto, sin punto, sin nada, todo junto. Y a mí me encuentran en LinkedIn, así que si en un momento quieren participar en el podcast, no duden en escribirme, que estaré encantada de poder recepcionar sus mensajes y de darles un espacio aquí a través de entrevista. María Catalina, es el final de la entrevista, ¿te gustaría agregar algo? No, agradecerte a ti, Diana, por la invitación y a quienes nos escuchan, que efectivamente sepan que es posible vivir del arte, es posible gestionar el arte de otra manera, que no se desanimen y aquí estamos para demostrar que es una carrera muy bonita y que vale toda la pena. Entonces, nada, un saludo para ti, para los oyentes, como dices, si, si me quieren contactar, si hay algo que resonó con ustedes, pues allí estoy en LinkedIn o en la página del proyecto personal, culturasos.com. Y también, si les interesa explorar este modelo de gestión de las organizaciones, ahí también estoy para resolver las dudas. Perfecto, Catalina. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Chao.